Listo. ¿Qué es la compresión axial? Pues la compresión axial no es nada más cuando ustedes presionan de ambos lados un elemento estructural. Aquí tenemos un elemento estructural que puede ser una viga o una columna, ¿no? Eso es una compresión axial. La compresión es cuando me acerco con esas dos fuerzas y la tracción es cuando me alejo. Más claro, la compresión es cuando achico o disminuyo la longitud del elemento. Y la tracción es cuando la alargo. Alargo un elástico, cuando ustedes lo estiran, eso es tracción, ¿no? Listo, miren cómo opera la tracción y compresión, ¿no? Esfuerzos internos generados por las fuerzas son rectangulares los esfuerzos, ¿no? Si hacemos un corte. Miren, entonces tenemos aquí una viga sometida a esfuerzos. Estos esfuerzos no son de compresión ni de tracción. Estos esfuerzos son de flexión, ¿no? Son fuerzas transversales. O sea, el eje de la viga es el que está señalando la mano. Recorre a lo largo, ¿no? Ustedes no ven ninguna fuerza que está a lo largo. No hay ninguna fuerza horizontal, sino que hay fuerzas perpendiculares a ese eje. Entonces son fuerzas de flexión, ¿no? Pues cuando ocurre fuerza de flexión se experimentan esfuerzos de... Miren, entonces un esfuerzo es positivo y el otro esfuerzo es negativo, ¿no? Entonces son cargas triangulares. Son esfuerzos triangulares. Entonces para distinguir, ¿no? Una cosa es flexión y otra cosa es compresión y tracción, ¿no? Miren, ahí tenemos columnas de hormigón armado. Entonces entramos al capítulo de columnas. Según su sección transversal, existen columnas cuadradas, rectangulares, de la forma que sean, ¿no? Circulares, en L, en T, en cruz. Y para cada caso, pues, van a reaccionar de diferente forma, ¿no? O sea, hay fórmulas diferentes para cada caso. Entonces, miren, la norma me dice que debo tener una columna armada con columna, con aceros longitudinales. Los aceros longitudinales se representan por los puntitos negros. Y los aceros que se ve, pues, completito, ¿no? El cuadrado es el marco, este marco cuadrado es el estribo. Entonces, siempre tiene que haber varillas longitudinales y los estribos, ¿no? Los longitudinales y transversales. Aquí tenemos la columna circular. En la columna circular, pues distinguimos los puntos negros, son las varillas que están a lo largo de la columna. Y el círculo, pues es el suncho. En el circular no se llama estribo, se llama suncho. Pero también se comete el error de armar la columna circular con estribos circulares. Eso está mal. El suncho viene en espiral. ¿Han visto un espiral? Miren, este es de un espiral. ¿Sí? Es como un muelle de un carro, ¿no? ¿Sí? Y se dan cuenta, un amortiguador de los antiguos, ¿no? De esos de bicicletas, y de esos de vehículos antiguos se ve así, en forma de espiral. Es el suncho. Y la distancia entre la parte inferior y la superior se llama el paso del suncho, ¿no? Entonces, este es un paso, va en forma recorriendo todas las varillas longitudinales, las va abrazando, ¿no? Entonces, mire, aquí hay un error entre estribo y suncho. Estribo no tiene la diagonal, mire, no hay esta diagonal. En cambio, en el suncho sí. ¿Ya? Entonces, los estribos cumplen las siguientes funciones. Definir la geometría, ¿no? ¿Qué significa definir la geometría de la varilla longitudinal? Significa, pues, que las varillas no se me desparramen, ¿no? O sea, que las mantengo en su sitio, ¿no? Mantener en su sitio. Controlar el pandeo, porque si no puedo amarrar esas varillas longitudinales, se me va a ir una al lado, por un lado y la otra por el otro lado y se van a doblar. Por más que yo quiera pararlas, no se puede. Entonces, de ley necesita estar amarrados con estribos, mire, con estribos, ¿sí? Esto corresponde al estribo cuadrado, ¿no? Este corresponde al suncho. Pero muchas veces, como les repetía, se pone estribos en las circulares y eso está muy mal. Mire, colaborar con la resistencia a las fuerzas cortantes. Los sunchos helicoidales cumplen 100 funciones. Confinar al hormigón del núcleo. El núcleo es este, el que está en el centro. Por eso se llama núcleo.
Definir la geometría. O sea, ¿qué quiere decir definir la geometría? Mantenerla en el sitio, que conserve una varilla longitudinal, que se conserve recta, ¿no? Porque si le quito el estribo, pues obviamente se va a doblar. Por su propio peso se dobla. Dice, controlar el pandeo, lo mismo que acá, y colaborar con la resistencia de fuerzas cortantes. Miren, entonces aquí vamos a ver la resistencia del hormigón a procesos de carga y de larga duración, ¿no? ¿Sí? Miren, ahí está. Hormigón de carga lenta, hormigón de carga rápida y hormigón de carga ultra rápida, ¿no? Bien, entonces, como va subiendo la resistencia, ¿sí? Cuando es carga lenta, tiene una curva más amplia. Cuando es de carga ultra rápida, termina como en punta, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, la deformación, cuando es más rápido, se deforma menos. Cuando es más lento, miren, se deforma mucho más. ¿Ok? Hay una mayor amplitud de deformación. ¿Ya? La resistencia a la rotura de cilindros de hormigón, cuando se someten a carga lenta, llega a ser aproximadamente el 85% de la resistencia sometidos a carga estándar, ¿no? ¿Sí? 85%. O sea que esta resistencia de aquí representa el 85% de la de acá arriba. Vamos a determinar, pues, mediante un ejemplito, ¿no? Determinar el porcentaje de disminución de capacidad resistente de la viga, cuyo acero tiene un refuerzo de 4200 FY, F'C210, los clásicos, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver, y nos da también un valorcito, ¿no? FC 0.85, o sea, el 85% de 210 me da 178.5, ¿no? Aquí tengo una viga, ¿sí? Tengo 4 varillas de A22. Tengo que, cuando me dicen 4 varillas de 22, obviamente tengo que pensar en el área de cada varilla y multiplicarle por 4. Aquí tengo el recubrimiento 5, o sea, la altura efectiva sería 55 menos 5, 50, ¿no? ¿Qué digo 55? 60 menos 5, 55, ¿no? Todo esto mide 60. De resto 5 me queda 55. Ahí tengo los datos. Primer caso. Resistencia de hormigón a carga rápida, ¿no? 210. Entonces, verifico la cuantía que es igual al área del acero, ¿no? 15,20. Si multiplico 4 por el área de cada varilla, obviamente me va a dar 15,20 centímetros cuadrados. Divido para 30 y por 55, ¿no? ¿Qué es 30? La base. Y 55 es D, altura efectiva. Ahí tengo 9,21 por 10 a la menos 3, la cuantía de acero, ¿no? Recuerden que la cuantía de acero, la mínima es 14 sobre FY. 14 sobre 4200 nos daría 3,33, o sea que esto sí está más arriba de la cuantía mínima. Tocaría ver si está pues en la balanceada, ¿no? Vamos a ver. Aquí calculo la balanceada, ¿ya? Y me da 0,218. Es decir, que esta se encuentra entre la mínima y la balanceada, ¿no? El acero de cuantía es inferior al 50%, por lo que se satisfacen los criterios de diseño, ¿no? Cálculo de la fuerza de tracción del acero. Entonces, como ustedes saben por el primer parcial que tuvimos, se calcula mediante esta sencilla fórmula. S por FY. Tengo 1520 por FY, me da 63,84 toneladas. Aquí tengo mi diagrama de Whitney, ¿sí? Con las deformaciones. 0,03 desde del hormigón y del acero es 0,002. Aquí tengo el bloque de compresiones, calculo entonces la tracción debe ser igual, ya calculo la altura del bloque de compresiones, me da 11,92. Y por fin entro al cálculo del momento nominal resistente, ¿no? La tracción por D menos A sobre 2, ¿sí? Una fórmula conocida por ustedes. Y me da aproximadamente, ¿cuánto me da? Dividido para 10 a la quinta, ¿no? 313,07 toneladas metro, ¿no? Es bastante eso.
Cálculo del momento último resistente, le multiplico por 0,90, ¿no? La fórmula en realidad es 0,90, sino que aquí la va haciendo por pedacitos. Entonces sería aquí, recorro 5, 3, 5, 28,17. 28,17. 3, 5, 28,17. Kilogramo metro. Segundo caso, resistencia del hormigón a carga lenta. Es decir, que el FC ya no va a ser 210, sino el 85% de 210 sería 178. Realizo el mismo proceso, pero en vez de poner 210, pongo 178,5. Miren, el bloque de compresiones me dio 14,03. El de arriba me dio 11,92. Es decir, que cuando le disminuye la resistencia del hormigón, el bloque de compresiones aumenta, miren. Aumentó de 11 a 14. Cálculo del momento nominal resistente me da 27,57. ¿No? 27,57. ¿Cuánto me dio arriba? Arriba me dio 28. Entonces tengo que dividir 27,57 para 28. ¿Sí? Y saco la diferencia, ¿no? Me da 2,15. O sea, disminuyó su capacidad en 2,15, ¿no? Miren, entonces, ¿qué demostramos con esto? La influencia de la disminución de resistencia del hormigón bajo cargas de incremento lento o cargas que actúan a largo plazo. ¿Sí? Ocurre en la mayoría de estructuras. Es mínima cuando los elementos están sometidos a solicitaciones flexionantes, ¿no? O sea, no se aprecia mucho, miren. ¿Sí? Con esto demostramos que si disminuimos la resistencia del hormigón de 210 a 178,5, el porcentaje de disminución del momento me da el 2,15%, ¿no? No es mucho. ¿Sí? Pero de que ocurre, ocurre, ¿no? Vamos a ver la resistencia a la compresión de columnas de hormigón armado con estribos transversales, mire. Entonces aquí tenemos lo básico, ¿no? Área del concreto. El área de concreto se toma como. Se toma como el área bruta menos el área de las varillas, ¿no? El área del concreto se tomaría restado estas dos áreas. Y el área bruta es todo, incluido varillas, solamente cogemos el área bruta de la columna, ¿no? Sí, aquí dice área del hormigón descontado el refuerzo longitudinal. Entonces, cuando vean área del concreto AC, tienen que restar el área de las varillas, ¿no? En el caso anterior, ¿cuál sería? Pues el caso anterior era 15,20 centímetros cuadrados. Tengo que restarle de toda esta área, ¿no? ¿Ok? Creo que no le hace ni cosquillas. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no? La resistencia a la compresión de columna de hormigón con estribos se obtiene añadiendo la capacidad resistente del hormigón bajo cargas que incrementa lentamente la capacidad del acero longitudinal principal, ¿no? La carga axial nominal y la carga axial última se determina con las siguientes expresiones, mire. Realmente a mí me gusta ponerlo todo de un solo aquí. Phi por 0,85 F'C por AC más AS por FY. Miren, AC. Aquí le estoy descontando ya el área de las varillas. El área de las varillas es AS. Entonces aquí estoy descontando, ¿no? PU es Phi, en este caso sería 0,70, ¿no? Porque es columnas de hormigón. En el caso de flexión es 0,90. Aquí tengo mi PU, ¿sí? 0,85 F'C. Por área del hormigón menos área de la varilla, ¿no? Y más AS por FY. ¿Ya? Entonces aquí tengo ya yo más bien utilizo esta expresión, porque estarlo haciendo a pedacitos se lleva a confusiones, ¿no? Pues tengo phi por todo lo que ustedes observan aquí, ¿no? Y 0,70 para columnas con estribos. Columnas sin estribos, pues eso no existe. Ok, entonces, el ACI recomienda realizar una reducción del 20% de la capacidad de columnas no suchadas para obtener la carga hacia la última. O sea, el 0,70 que está aquí, le multiplico por el 80% para reducir la capacidad resistente, ¿no?
¿Qué hago con esta capacidad resistente reduciéndola? Obviamente, si yo reduzco la capacidad resistente, tengo que aumentar las dimensiones de la columna, ¿no? O sea que estoy diciendo, estoy desconfiando de que me va a resistir y por eso le disminuyo el 80%. Entonces, al disminuir el 80%, yo tengo que ensanchar la sección del hormigón y también meterle más varillas. Eso quiere decir que ¿por qué le reduzco? Por ejemplo, si está Adriancito presente, ¿dónde está Adriancito? Parece mí que no está Adrián. No, no lo veo, Adrián. No lo veo, Adrián. Ya, a ver, por ejemplo, Víctor. ¿Cuánto levantas tú en peso, más o menos? ¿Si has hecho alguna vez pesas, Víctor? Víctor. Víctor. ¿Me escuchas, Víctor? Que Víctor nunca está, parece que está haciendo la siesta. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Dónde andas? Gema. ¿Te encuentras ahí, Gema? Ingeniero, dígame. A ver, Gema. Bueno, tú eres mujercita, ¿no? Pero si has de haber levantado algún peso, ¿no? Sí, Te ríes ya. ¿Cuánto peso más o menos crees que tú puedas levantar? em, no sé, pero solo he cogido de esas que hacen en los gimnasios, esas pequeñitas, creo que son de 1 libra. No creo. No sé de cuántos son, no, es que no sé muy bien de eso. Ya, y en tu casa cuando llevas el canasto, alguna cosa, un balde de agua, no, no has hecho eso. El bidón de agua. Ya, ¿y cuánto pesa un bidón de agua? 20 Pesa litros creo que. 20 kilos, ¿no? 20 litros. 20 litros son 20 kilos de agua, son 44 libras. ¿Sí? Ujú. Entonces, Gemma, tú sí puedes con el bidón de agua, ¿no? Sí, pero ahí pataleando nomás. Ya pataleando. Ahora imagínate que yo digo, no, pues Gemma no puede con 40, con 20 kilos. Reduzcámosles a 80, el 80%. El 80% de 20 kilos, ¿cuánto es? 16 kilos, ¿no? Entonces le digo, Gemma, vas a poder con 16 kilos. ¿Qué te parece? Ya bien. Exacto, te pones alegre, ¿no? ¿Sí? En vez de llevar 20, vas a llevar 16. Y con eso, si 20 lo haces pataleando, con 16 vas a desenvolverte mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo que se hace con las columnas. Se les reduce la capacidad resistente, lo máximo que puedan resistir. ¿Para qué? Para, por otro lado, aumentar la sección y las varillas y hacer que puedan resistir más. O sea, parece algo fuera de sentido, ¿no? Pero con eso yo le doy un margen de seguridad, ¿no? Estoy dando un margen de seguridad para que esa columna me pueda resistir. Y esto es lo que está haciendo aquí, miren, 0,8 por 0,7 me da 0,56. Y ahí sí le multiplico por toda esta expresión. O sea, por la expresión del hormigón, por el área del concreto efectivo y más lo que coopera el acero. Mire, el acero coopera con AS, FY. Y el hormigón coopera con 0,85 F'Ac. Y a todo eso le multiplico en total por 0,56. ¿De dónde saco el 0,56? 0,80 por 0,70, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a, siempre es innecesario, mire, donde quiera que ustedes vayan, la cuantía. Es de la S sobre el área bruta, ya no sobre la C, sino sobre el área bruta. Hay que distinguir eso. La carga axial última puede ser expresada por la siguiente expresión, mire. Rho por AC y por FY. Simplemente yo despejo, ¿no? ¿Sí? Despejo y en vez de poner AS tengo Rho por AC. Ya, pero aquí debería ser por AG, ¿no? Por AG. ¿Qué hago aquí? Para zonas sísmicas se establecen cuantías mínimas de armado. Mire, para zonas sísmicas 0,01 que corresponde al 1% y el de abajo corresponde al 6%. Lo único que hago es multiplicar por 100 y me da el 1 y el 6%. Entonces, cuando yo veo una columna que tiene 30 por 30, son 900 centímetros cuadrados. A esos 900 centímetros cuadrados le saco el 1%, ¿cuánto es? Son 9 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, son 9 centímetros cuadrados.
O sea, esa columna debería tener en teoría mínimo 9 centímetros cuadrados de varillas. Y 9 centímetros cuadrados más o menos equivalen a un phi de 8 phi de 12. El de 12 tiene 1,13, entonces con 8 phi de 12 yo puedo armar esa columna mínimamente, mínimo. Máximo, pues obviamente no le voy a poner el máximo porque la voy a sobrecargar y voy a sobrepasar la cuantía efectiva, ¿no? ¿Sí? Miren, en zonas sísmicas mínimo que se conforman el armado debe ser de 10 milímetros. ¿Sí? Yo no puedo poner varillas de estribo de 8, ni varillas longitudinales de 8, ni de 6. O sea, en zonas sísmicas mínimo de 10. Si ustedes no ven de 10, pues desechen eso, ¿no? Pueden ser columnas, vigas, tanques de acero, estructuras hidráulicas, mínimo deben tener 10. Aunque lo dudo que una estructura hidráulica tenga de 10, ¿no? Debe ser mucho más grande. Si las varillas longitudinales superan los 32 milímetros de diámetro y paquetes de varillas deben tener al menos 12 varillas de diámetro, ¿no? Son normas, ¿no? Del ACI. Aquí ya no estamos tratando de la NEC. ¿Por qué? Porque la NEC se basa en el ACI, American Concrete Institute, Instituto Americano del Concreto. Entonces esos gringos tienen una buena tecnología para probar pues ensayos de hormigón, de concreto armado, y nuestras normas son basadas en las de ellos, ¿no? Adaptadas un poquito a nuestro medio, pero en realidad son el 99,9% son de ellos. En zonas no sísmicas, miren, una columna debe tener 600 centímetros cuadrados y su dimensión transversal mínima 20, o sea que en zonas sísmicas deben ser 20 por 30, son 600. Y en zonas sísmicas debe ser 30 por 30, es decir, 900 mil, ¿no? Ahí está, la mínima debe ser 30 por 30, entonces deben ser 900. Esas son normas que hay que cumplir, ¿no? En zonas sísmicas, el refuerzo de fluencia del acero no debe sobrepasar 4200 para cumplir criterios de ductilidad. ¿Qué quiere decir esto de ductilidad? Que el acero se va a deformar sin romperse. Si yo le meto, en vez de ponerle 4200, le meto 5400, el acero obviamente es más resistente, que hace una curva más en punta, mucho más alta. Pero en cambio no se va a deformar y lo que yo quiero es que se me deforme lo normal, que sea dúctil. Tampoco que ante el menor soplo se me deforme, tampoco eso. Pero ¿qué pasa si no es dúctil? Que el acero, el hormigón va a explotar. Primero falla el acero ¡pum! Y luego el hormigón explota y no nos da tiempo a salir. El espíritu de la estructura, el diseño estructural sismo resistente, pues es salvar vidas, ¿no? Pues y bueno, si ya me queda la estructura me queda deformada, pues no importa, pero lo importante es que no se caiga. O sea, me dé tiempo a salir, no importa si las vigas veo que se me deforman, pero yo corro y rápido salgo, pues y me pongo a buen recaudo, no importa que ya quede eso inservible, si ya me salvó la vida, ¿no? Eso es lo importante. En columnas y vigas rectangulares, el mínimo número de varillas longitudinales será de 4. 1, 2, 3, 4. Los puntitos negros son longitudinales. Y el estribo, pues no hace falta que les diga, ahí está cuadrado, ¿no? Con sus ganchitos que se llaman longitud de desarrollo, porque si no le pongo ganchos, esta columna cuando someta fuerzas de flexión, el estribo se me sale. Entonces tengo que tener un gancho para que no se me salga. Este ganchito sirve para amarrar bien las varillas longitudinales y se mantengan firmes, ¿no? Ante un eventual sismo. Miren, entonces tenemos uno en cada punta, ¿sí ven? 1, 1, 1, 1, 1. Y todos cruzados con estribos, miren. Estribos en un sentido y estribos en el otro. Miren. Y si tengo en L, uno en cada punta, ¿sí? Y cruzados con estribos. ¿Ok? Además de eso, ya habíamos visto en materiales de construcción que las varillas deben tener resaltes para que no se deslicen dentro del hormigón. ¿Qué pasaría si una varilla se desliza dentro del hormigón? Pues cambia su posición. El hormigón se desliza y ya no van a trabajar en conjunto.
Por un lado trabaja el hormigón, que no tiene resistencia a la tracción. Y por otro lado el acero trabaja, que no tiene resistencia a la compresión. Y como están divorciados, ¡pac!, se cae esa estructura, ¿no? Entonces, una buena estructura, pues, radica en una buena relación, un buen matrimonio entre el hormigón y el acero, pero ayudado por estos resaltes, ¿no? ¿Sí? Como quien dice, estos resaltes me ayudan para que te pegue bien el hormigón, ¿no? Miren, con el objeto de salvaguardar a ver, dice, ya, entonces, ¿para qué se recubre el acero? Digo, el acero. Con hormigón, ¿para qué? Para que las inclemencias del tiempo no me lo oxiden, ¿no? Por más acero que sea, igual algún rato llega la corrosión, ¿no? Entonces deben tener un espesor mínimo de recubrimiento, mire. Comúnmente en las construcciones se deja un recubrimiento de 2,5 a cada lado de hormigón. Ya fuera del estribo, ¿no? O sea, 2,5 aquí, donde está la mano, ¿sí ven? 2,5, ¿no? En columnas prefabricadas el recubrimiento puede disminuir a 2,5, ¿no? El especiamiento mínimo entre caras externas en la varilla de longitud debe ser mayor los siguientes tres valores. Mayor que 4, mayor que 1,5 y 1,33 veces del agregado máximo, del tamaño nominal máximo del agregado, ¿no? La separación, esta separación entre esta varilla y la otra debe ser el mayor de estos dos valores, ¿no? ¿Sí? Debe ser el mayor, mire. Aquí debo tomar el mayor. Ok, debo hacer la prueba. Primero con 4, con 1,5D y 1,33. Por ejemplo, si D es 10 milímetros, sería 4. El de acá sería 1,5 centímetros. Y si el tamaño del agregado, por decir, tiene 1 pulgada, sería 25, 2,54. Por 1,33 me daría como más de 4 centímetros, unos 5, póngale. Entonces cojo el mayor, 5. Entonces el espaciamiento, voy a poner las varillas espaciadas cada 5, ¿no? Miren, entonces aquí viene una carta muy importante, la voy a ampliar. ¿Cómo le puedo ampliar esto? No me deja ampliar. Acá está para ampliar. ¿Sí ven este paquetito de varillas? ¿Sí ven? Entonces, cuando yo no puedo poner diámetros más grandes, ¿qué hago? Pongo paquetes de varillas en las esquinas. Esto es permitido, sí es permitido. Paquetes de A2, de A3, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esos son los famosos paquetitos. Sigamos. Aquí dice, determinar la capacidad máxima de compresión de la columna del hormigón armado, si el hormigón tiene resistencia F'C y el acero Fy, ¿no? Aquí ya la tengo la columna, miren. Esto es determinar la máxima que puede aguantar, pero ya cuando está construido. No voy a diseñar. Esto es cuando ya me presentan ya en el plano hecho esta columna y ustedes como ingenieros tienen que dar su criterio. Entonces ustedes dicen, a ver, vamos a calcular la máxima capacidad de compresión, ¿no? ¿Cómo se mide? No se mide por momento, se mide por la fuerza P. Recuerden que la fuerza P la tengo que calcular con esta fórmula. Miren, con esta fórmula, ¿no? Cualquiera de estas fórmulas, que es la misma, ¿no? Entonces ahí calculo la fuerza P axial, pero es axial, no es de momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Transformo 8 phi de 18, lo tengo que transformar a S, o sea, el área. A S significa área del acero. Ya tengo 30 por 30, que es el área bruta, ¿no? Y aquí calculo, ¿no? 8 por 254 al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada varilla de 1,8, el área es 254 centímetros cuadrados. Multiplico por 8, me da 20,32. Y aquí resto, observen. Miren, no le hizo ni cosquillas, ¿verdad? Pero así lo legal que hay que calcular, ¿no? 900 menos el área de la varilla. Ya tengo el área del concreto, ¿no? 879. Ahora sí calculo la cuantía, ¿no? 20,32 para el área bruta me da
2,2 por 10 a la menos 2, ¿no? Y veo los límites, ¿no? Entonces, el 1% de 9, entonces veo, ¿no? Cumple 0,0, aquí sería, este de aquí es menor que 0,022. Y este es mayor que 0,022. O sea, en realidad este debería tener, si es del 1%, debería tener 9 centímetros cuadrados y tiene 20,32, o sea que está muy, muy bien armada, ¿no? Y si es del 6%, debería tener 54, o sea que 20,32 está entre 9 y 54. Pues yo deduzco que 20,32 está en esos límites y por eso pongo OK, ¿no? Determinación de la carga de rotura máxima. Entonces ahí tengo la fórmula de arriba, ¿sí? Simplemente reemplazo valores. ¿Ok? Nótese que aquí pongo área del concreto, ya restada las varillas. Más 20,32 por el FPI y tengo en kilogramos. Todas estas respuestas me dan en kilogramos. Y yo tengo que transformarla a toneladas para que resulte una unidad más digerible para interpretar nuestro cerebro, ¿no? Porque a mí me parece bastantísimo 135,725 kilogramos. Sí, me parece bastante, ¿no? Pero ya poniéndonos en el plano estructural, pues equivale solo a 135 toneladas, ¿no? Entonces se manejan muchas toneladas estructuralmente, ¿no? Tal vez esto sea bastante cuando se trata, por ejemplo, de otras cuestiones, ¿no? Sí, pero en estructura esto es lo más común. Ya, entonces esta columna va a soportar 135,7 toneladas, armada de esta forma. Ustedes ya pueden darse una idea clara de las solicitaciones que va a soportar esa columna. Me dice, ahora sí ya viene, determinar la armadura longitudinal. Aquí ya no es que tengo que revisar. Esto se llama revisar si está bien hecho. Lo de acá se llama diseñar. Mire, determinar la armadura longitudinal. Para que la columna de hormigón armado pueda resistir una rotura de 120 toneladas. Mire, ¿sí se dan cuenta? Pues aquí ya voy a diseñar la armadura longitudinal, ¿no? Acá ya me da todo mascadito. Lo único que tengo que comprobar, a ver si me aguanta. ¿Ya? Si el hormigón tiene esas características y el acero también. Entonces, miren, aquí ya tengo la columna, ¿no? 25 por 25, saco el área bruta, le disminuyo el AC, ¿no? Entonces, ese AC tengo que reemplazar. AG menos AS. Porque no tengo AC, ¿no? No tengo S, no puedo calcular AC. Pero tengo AG. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que despejar? Pues el AS, ¿no? Tengo un AS acá, otro AS acá, ¿no? Despejo AS, ¿y qué me queda? Esta fórmula, ¿no? Reemplazo, y el AS sería 25,54. O sea que con esa armadura, yo puedo resistir 120 toneladas, ¿ya? Y aquí tengo, miren, se podría escoger como armadura comercial 4 Fi de 22, ¿no? Y en las esquinas 4 Fi de 20. En la mitad de la cara, lo que proporciona una sección real de 27,76. Se dan cuenta que no puedo apuntarle exactamente a los 25,44, sino que tengo que buscar combinaciones, porque ninguna casa comercial me va a hacer varillas que me den exactamente 25,54, sino que yo tengo que buscar en el comercio cuántas varillas puedo combinar para que me dé mayor a 25,54. Y tengo que ver que no exceda del 5%, ¿no? ¿Se acuerdan esa formulita del 5%? Listo, mire, ¿ya? Entonces ahí tengo todos los valores, ¿ya? Acá, ¿qué me dice? Me dice, mire, que si yo le armo con esta de aquí, 27,76, sobre el AG, que es 625, ¿de dónde saqué? De 25 por 25. No va a cumplir, ¿no? ¿Sí? Me da 0,04. ¿Cuál es lo que debo estar? Entre 1 y el 6%, ¿no? ¿Sí? Miren, entonces sí cumple, porque este sería el 4,4%, y yo tengo del 1 al 6%, sí cumple. Pero comercialmente, ¿no? ¿Sí?
Se encuentra dentro del rango admisible para zonas sísmicas, o sea, sí está bien. Sería recomendable rediseñar para una mayor sección de hormigón, 30 por 30, con lo que se considera una considerable reducción de la sección del acero. ¿Qué es lo que ha hecho aquí el autor de la nota del libro este? Ha hecho es, en vez de tener mucho acero, le vamos a aumentar la columna de 25 a 30 por 30. ¿Para qué? Para que podamos poner menos varillas, ¿sí se dan cuenta? ¿No? Entonces, hay que jugar con dos alternativas. La una, poner unas varillas que me salen caras. Y la otra, aumentar la cantidad de hormigón, con lo cual le añado al hormigón una resistencia y la otra resistencia, pues ya la completo con el acero, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso yo logro tener 4 phi de 16 y 4 phi de 14 y me daría una área de 1334. Comparen esta área de 1334 con 2776, es significativamente es como la mitad, ¿no? ¿Sí? De acero. Y el acero es más caro que el hormigón. Y tengo un RO de 1,48%, ¿no? Es lo mismo que hice arriba, lo mismo puedo hacerlo con la misma sección, ¿no? Simplemente tengo que despejar a S, el AS de aquí, ¿no? Pero en vez de ponerle a G 625, le pongo 900. ¿Qué digo 900? Le pongo, claro, 900, ¿no? Entonces, al aumentar 900 de acá, voy a disminuir toda esta sección. Con lo cual, se me disminuye, miren, menos. ¿Sí? Entonces, este menos le voy a aumentar de 625 a 900. Entonces, me va a disminuir el AS, por consiguiente, ¿no? ¿Sí? Simplemente utilizo esta misma fórmula, pero le pongo 900. Con lo cual, el acero ya me da mucho menor. Vamos a ver así la resistencia a la compresión de columnas de hormigón armado con sunchos transversales. Ok, entonces aquí tenemos la columna circular. Tenemos el AC, que sería el hormigón menos las varillas. Tenemos el AG. Y tenemos el núcleo. ¿Sí? El núcleo es lo que se encuentra dentro del estribo transversal, ¿no? Dentro del suncho. Medido en la cara exterior del suncho, ¿no? Entonces, miren, en columnas sunchadas el número mínimo es 6 y en las cuadradas rectangulares era 4. Pues tienen que comparar, ¿no? El diámetro mínimo es 10, al igual que las rectangulares y cuadradas, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ahí está el paso del suncho, miren. Entonces, el paso del suncho debe estar entre 2,5 a 7,5, ¿no? Entonces, sería el espaciamiento entre ramales, ¿no? Entre de una curvita a la otra curvita, ¿no? Ya, entonces el suncho se calcula, que digo, la columna circular se calcula mediante esta fórmula, ¿no? Es igualita a la otra, ¿no? Pero acá, en cambio, ya no es 0,70, sino 0,75. ¿Ya? ¿Qué hace el suncho? El suncho sostiene a las varillas y a todo el núcleo, ¿no? Presiona hacia afuera. A medida que presiona hacia afuera, lo de adentro se va comprimiendo. Al revés, ¿no? Acción y reacción. Entonces, aquí tenemos una formulita mucho más complicada, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí están, miren. Las diferentes formas, ¿no? ¿Sí ven? Columna con estribos es la azul. Hasta aquí nomás llega. Columna sunchada, miren cómo llega la columna sunchada. La columna sunchada llega un poco más, miren. Llega más acá. ¿Sí? Llega más acá. ¿Sí? Diferentes tipos de suncho, miren. ¿Sí? Va llegando mucho más. La azul es la columna cuadrada con estribos. Mejor dicho, la columna circular, pero con estribos. Y miren el suncho lo que hace. Le da más resistencia. Por eso es un error ponerle a una columna circular, ponerle estribos. Hay que ponerle suncho, la espiral. ¿Se dan cuenta por este gráfico? Este grafiquito ya está ya comprobado, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tengo fórmulas, ¿no? Un poco larguitas que después las vamos a ir viendo.
Entonces, el código ecuatoriano, digo, el código ecuatoriano de construcción y el ACI, más bien todo el ACI, porque el código ecuatoriano le copia al ACI, ¿no? Entonces, el ROM Z mínimo se calcula mediante esta fórmula, ¿no? ¿Sí? La C, área del concreto, AN, área del núcleo, y calculamos el RO mínimo. En caso de no cumplirse, la columna debe diseñarse como columna circular con estribos, en cuyo caso el coeficiente tiene un valor de 0,70, pero no va a aguantar tanto como el suncho, ¿no? Ok, mire, determinar la capacidad máxima axial de la columna sunchada de la figura, conformada por el hormigón de resistencia 210, etcétera, etcétera, recubrimiento previsto de 4, entonces ahí tenemos que hacer los cálculos, ¿no? O sea, a estos 80 tengo que restarle 4 de cada lado, ¿no? Para que me dé el área del núcleo. ¿Ya? Entonces tengo el área bruta, sería pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. El AS, tengo 16, o sea, son 16 varillas de phi de 25. Cada 25 va a tener, cada varilla de 25 va a tener 4,91 centímetros cuadrados, me multiplico por 16 y me da el total 78. El área de concreto lo obtengo restando AG menos AS, 4.948. Y el área del núcleo, como les había anticipado, pues es 80 menos 4 de cada lado son 72. Saco el área del núcleo, ¿sí? Y me da 3.992,95 centímetros cuadrados. Aquí también le estoy restando las varillas, mire. Tengo el área del núcleo menos el área de las varillas, que son las 16 phi de 25. Entonces, mire, tengo 3 tipos de áreas. Área bruta, área de concreto y área del núcleo. Cada cual con su forma de calcular, ¿no? Vamos a ver si cumple o no cumple. Aquí divido 78,56 para el AG es el área bruta. Me da 1,56%. ¿Cuáles los valores? Entre el 1 y el 6. Ok. Está ok, ¿no? Esto lo tienes que transformar a porcentaje, ¿no? ¿Sí? Esto es un porcentaje. Yo siempre me guío por el porcentaje, del 1 al 6%. Determinación de la carga última, mire. Entonces aquí saco la carga última con la formulita que tenemos más arriba, ¿no? Sí, la que ya habíamos visto. Reemplazo valores y me da 782 toneladas. ¿Sí se dan cuenta? Una columna de 80 centímetros de diámetro tiene una resistencia bárbara de 782 toneladas. En teoría. Esto es idealizado. En teoría nomás. Pero en la realidad no es tan así, ¿no? Pero por algo hay que empezar, por teorías. Ahora dice ecuación de la carga última con desprendimiento recubrimiento, mire. Entonces con recubrimiento tenemos esta fórmula. ¿Sí? Tengo que calcular la cuantía de la... Esto lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero ahí les voy adelantando algo, ¿no? ¿Ok? Esto lo vamos a ver con más detalle después. Primero vamos a concentrarnos en las columnas cuadradas y rectangulares. Entonces, mediante estas formulitas vamos calculando los mínimos. ¿Sí? Miren, entonces con desprendimiento y recubrimiento me da 812. Sin desprendimiento me da 782. O sea, ¿qué quiere decir? Que a medida que voy aumentando la carga, no pasa nada. Mire, 782, no hay desprendimiento. Pero hasta que se me desprende el hormigón, ya tuvo que alcanzar 812 toneladas. O sea, excedió a los 782 toneladas. Quiere decir que ya aumentó la carga, pues ya el hormigón se está desprendiendo y esa columna ya está colapsando, ¿no? Listo, jóvenes, vamos a hacer un pequeño receso, ¿no? Que ya estoy seco aquí. Listo. Bueno, jóvenes, entonces continuamos. Pandeo en elementos sometidos a compresión axial, ¿no? Miren, ¿qué es el pandeo? Es el tipo de inestabilidad transversal flexionante que presentan los elementos sometidos a solicitaciones de compresión axial. Por ejemplo, un caso de pandeo, ¿dónde has visto tú? ¿Quién? A ver, ¿quién le preguntó? A Kevin. ¿Qué has visto tú un caso de pandeo? ¿Alguien que me puede dar un ejemplo?
Pandeo. ¿Me oíste, Kevin? ¿Qué es pandeo? Sí, pero no, no sabría cómo decirle. Ya, tú sí conoces la caña guadúa, ¿cómo se dice? Guadúa, ¿no? Sí la conoces. No. No conoces la caña guadúa, hermano. No creo. ¿Quién conoce la caña guadúa? Gemita, ¿tú conoces? No, Gema. ingenuo. No. Oiga, pero si todo, en el campo hay un montón de caña guadúa. Chuta, no me van a entender qué es el Que se pandeo. deforma el material. Claro, un pandeo, pues un pandeo. Déjame ver aquí, verás. Déjame pasarles un video mejor. Estos muchachos nunca han visto nada. Tú sí has visto, Jonathan. Chutica, yo creo que mi última esperanza eres vos. Comparte un videito ahí para ver. Oye, pero si con eso se hace las casitas en el campo, pues la caña guadúa. Sí, Inge, claro, sí, yo sí he visto eso. ¿No ves? Mierda. Hermano, yo que no soy de aquí he visto. Ah, inclusive salgo al patio y veo una construcción con caña guadúa. A ver. No es del campo, pandeo. pues. No, yo no soy de campo, hermano. Tú eres de campo. Claro, pues. Usted habla de las cañas estas para sostener las losas, ¿no? Eso mismo, cuando están todavía, ¿cómo se Comprando dice? la losa, ¿no? Sí, pero eso ya cuando están cortadas, cuando ya están en el natural. ¿Sí has visto cuando están en el natural? Claro, sí. ¿Por qué eso no? Donde A ver, déjame ver. Voy a ponerles un videito. manchecaña le llaman también, ingeniero. ¿Cómo le dicen? Sí, manchecaña, Están por lo ingeniero. general a la Sí, orilla de los ríos, le ahí llaman sí. manchecaña. Sí, Ahí manchecaña. sí me acordé. Con ese nombre me acordé. Primera vez que oigo ese nombrecito. No, sí, ingeniero, ¿verdad? Bueno, ustedes son los que saben, yo no. Sí, aquí abundan en las orillas de los ríos. Se llaman las manchecañas. ¿Podrán creer que no encuentro ningún ejemplo de pandeo? Vamos a ver si este ñato. Es que todo el mundo habla de pandeo, pero matemáticamente lo que yo quiero es un ejemplo de pandeo. Cuando uno va a la universidad hay bastante de esas cañas. Esa nota, sí, por la U. Se llama. Y yo lo conozco como el otro nombre, el que dijo Jonathan, el de... ¿Cómo fue? Machecaña, algo así. Aguanta un chance, aguanta. Que me parece que tiene una... Ajá, sí, manchecaña. Oye, ¿podrá ser posible que en YouTube no hay? A ver, niños, aquí hay un videito de pandeo, ¿no? Ya, entonces vamos viendo. Yo les voy a poner la parte pepa, ¿no? A ver, ahí. Si la columna es larga y flexible, en lugar de contraerse bajo cargas de compresión, esta puede doblarse o pandearse, ¿Sí le ven? fenómeno que envuelve un movimiento considerable, siendo por lo tanto Sí, otro sí se tipo ve. de inestabilidad. ¿Sí ven esas columnas pandeadas, Elementos estructurales delgados y a compresión tienden a pandearse. Está haciendo una prueba. La carga de compresión necesaria para pandear una columna es pequeña si la columna es larga y grande si la columna es corta. ¿Sí ven cómo se deformó? Es una curva. Mire, si la columna es larga, una carguita pequeña la pandea. Si la columna es muy larga, ¿no? Basta que se le pare una mosca y ya se pandea. Miren ese ñato como le llena de algún líquido, aumenta
Miren cómo se Si se dobla. pandea una columna con la mitad de la longitud que otra, pero con igual sección transversal, la carga aplicada a la columna corta es 4 veces mayor que la aplicada a la columna larga. ¿Sí ven? Necesito una carga 4 veces mayor para pandear una columna larga. O sea, La carga de comparado con una pandeo columna larga. también depende de cómo son soportados los extremos de la columna. El extremo de esta columna es libre de rotar. Si el extremo es asegurado y no permite rotación, la columna se fortalecerá. Excelente ese laboratorio, mira. Y eso creo que está antigüita esta película. Bien antiguacha. Años 60, diría yo. O 70. La carga aplicada a la columna con extremos asegurados es 4 veces más grande que la columna con extremos simplemente apoyados. Si impedimos el desplazamiento del punto medio de la columna con extremos simplemente apoyados, la columna se fortalece. A medida que se incrementa la carga, la columna se pandea. Ya se hizo 2 curvas, ¿sí ven? 2 curvitas hizo allá. La carga nuevamente es 4 veces mayor que la utilizada en la columna simplemente apoyada. La columna se comporta como un conjunto de 2 con la mitad de la longitud original. La curva producida por la carga se denomina primer movimiento de pandeo, mientras que la forma adquirida por la columna con el punto medio fijo es el segundo movimiento de pandeo. Listo. Ahora sí me entendieron. ¿Ah? Digan. Sí. Dije, ya. Déjenme copiar este video que está pepa, hermano. Ya. Lo voy a poner en la plataforma por si acaso, ¿no? Dije, Dime. pero eso se ve más en casos de cuando es metálica, ¿verdad? Por ejemplo, unas vigas y hay columnas que a veces las ponen metálicas. O sea, que no, Ya, aquí aplico la carga y la columna, o el elemento estructural, en este caso una viga, ¿no? Se me deforma, miren, se me deforma mediante una curva, ¿no? ¿Sí? Miren, entonces simplemente hay que aplicar elementos de compresión y se pandea, ¿no? ¿Ya? Entonces hay diferentes tipos, ¿no? Ok. Miren, entonces vamos a una carga crítica de pandeo. Eso es lo que yo quería llegar, carga crítica de pandeo o elemento de carga de Euler, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como dato? La longitud, el área, la inercia y el módulo de elasticidad. Esos son los datos, ¿no? Miren, entonces ahí tenemos los casos. Cuando tenemos una viga por un extremo, ambos extremos apoyados, ¿no? Entonces yo aplico una carga y la viga se me va a deformar, miren. El delta, ¿no? ¿Sí? Es un efecto P delta que se llama. ¿Ya? Entonces, la deformada de esta viga obedece a esta ecuación diferencial, ¿no? Ecuación general de la flexión, es una ecuación diferencial de segundo orden. De segundo, a ver, segundo grado sería, segundo grado, ¿no? ¿Sí? De segundo grado, ¿no? Entonces, mire, tengo, a ver, no, de segundo orden es, porque grado sí sería si lo elevo al cuadrado, este es segundo orden. Esta es la segunda derivada. Entonces, tengo que integrar 2 veces para obtener la elástica Y, ¿no? Entonces, le integro, lo pongo así como ecuación diferencial lineal, ¿se acuerdan? Tengo mi constante, etcétera, etcétera. Voy, y hasta que llego aquí, miren, ¿no? Vamos a llegar aquí. Esta es la ecuación Pepa. Pi cuadrado e I sobre L cuadrado, ¿no? ¿Ya? Las demás son de acuerdo al número de los modos de deformación, ¿no? ¿Ok? Miren, entonces aquí tengo los casos. Miren, primer caso, ¿no?
Miren, un modo, ¿no? Un modo de deformación. Segundo modo de deformación, 2 curvas. Y tercer modo de deformación, miren. ¿Sí se dan cuenta? 3 modos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver qué tipo de variación tenemos de acuerdo al apoyo. Entonces, miren, aquí tenemos pi cuadrado I sobre KL. Entonces, el K lo sacamos de esta tablita. ¿Sí ven? El K lo sacamos de esta tabla. Entonces, al sacarlo de esta tabla, tenemos que observar qué tipo de deformación tengo, pues, ¿no? ¿Sí? Miren, entonces, el K me va a aumentar la longitud, ¿sí ven? Por ejemplo, si tengo K1, si esté simplemente apoyada, el K vale 1, ¿no? Entonces, aquí le reemplazo con 1. Si tengo K igual a 2, miren, entonces estoy aumentando, ¿no? Miren, entonces ya le quité le empotro y le quito un apoyo. K igual a 2. K igual a 0,50, miren. ¿Sí ven? Empotrado, empotrado. Está más seguro. ¿Sí, no? Está mucho más seguro ese K. Y aquí otro tipo de K, miren. Empotrado, apoyado, ¿no? Si se dan cuenta con los diferentes tipos de K, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo K igual 1? El PCR es un determinado valor, por ejemplo, 80, ¿no? Pero en cambio, si le aumento el K igual a 2 en un volado, entonces sería, esto lo elevo al cuadrado. Quiere decir que todo esto lo divido para 4. K2 al cuadrado, 4. Entonces, el PCR, la carga crítica, me va a disminuir la cuarta parte. Si antes era 80, después va a ser, a ver, 80 para 4 sería 20, ¿no? Entonces, cuando este de aquí es más seguro, el K igual 1, simplemente apoyado, es más seguro que el volado. Quiere decir que el volado se me va a pandear más, va a haber una mayor delta, ¿no? Miren, entonces aquí tenemos el PCR, tenemos el delta, entonces aquí se va a doblar esto de aquí, ¿no? Sí, se va a doblar, miren. Esto va a ser en función del desplazamiento, ¿no? De la punta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, miren, ¿no? Calcular la capacidad de la columna de hormigón armado, miren, como decía Kevincito, cuya rotura tanto, 25 por 25. Que está en voladizo y tiene una longitud de 12 metros. ¿Qué significa en voladizo una columna? Que solamente está abajo, miren, solamente está empotrada abajo. Y arriba está libre, ¿no? Como cuando yo tengo un tanque, ¿no? Un tanque elevado, nomás tengo de una sola columna, le meto un tanque elevado aquí, ese tanque se me mueve que da miedo. Yo tengo una hacienda en la casa, ¿no? Pero nomás tiene 4 metros, ¿no? Entonces, miren, este ejercicio lo vamos a ver el día de viernes, ¿no? Lo vamos a ver con detalle, porque ahorita no hay tiempo para echarle más detalle, ¿no? Pero el día viernes vamos a comprobar, miren. Tiene 12 metros la columna, es de 25 por 25. Luego lo tomo así, ¿no? A ver qué pasa. Miren, entonces, la capacidad resistente de la columna, si una columna no se pandeara, tuviera una resistencia de 80,6. Si no se pandea, miren, no se pandea la columna, ¿no? Suponiendo que no se pandee. Luego, pandeo hormigón no fisurado. Miren. ¿A cuánto disminuyó? A 12,1. ¿Se dan cuenta cómo disminuye dramáticamente? Disminuye de 80,6, que es lo ideal. Esto solamente existe en el paraíso. Sí, solamente en el cielo existe que sea 80,6. Pero en la realidad nos estrellamos y es 12,1. Se redujo casi 6 veces, ¿no? Luego, hormigón fisurado. Mire, hormigón no fisurado significa que todavía no veo grietas, no veo roturas en el hormigón. Pero ya cuando los comienzo a fisurar, de acuerdo a ciertas condiciones, mire, ya me bajó a 2,7. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Primero fueron 80, luego 12 y ahora 2,7. ¿No? Y ahí se acabó el ejercicio, mire. Entonces este ejercicio lo vamos a desarrollar el día viernes.